Ahí suena la línea telefónica. Y hoy también, mencionamos los días, es el Día Mundial del Adulto Mayor. Y está bueno para hablar justamente de los medicamentos, algo que es tan importante para ellos. Y vamos a meternos con un estudio, que acá tengo el informe, que habla que la medicina en la Argentina es bastante más cara que en otros países. Si se lo compara, qué sé yo. Ujú. Hay algunos estudios con los Estados Unidos, con España, países europeos y demás. Pero bueno, vamos a hablar con el titular del Colegio de Farmacéuticos aquí de la provincia, Eduardo Molina, que ya está en línea. Eduardo, ¿cómo estás? Federico, Carla, Karina te saludan. ¿Qué tal, Federico? ¿Qué tal, Carla? ¿Qué tal, Karina? Buenos días. ¿Cómo les va? Bueno, muchas gracias, Eduardo, por la comunicación. Bueno, ahí hacía un poquito la introducción, ¿no? De la importancia para el adulto mayor, justamente que es su día, de los medicamentos y a veces lo caro que están, Eduardo. Bueno, a ver, los medicamentos de por sí son caros, porque lo que es los que son los laboratorios productores de ellos hacen que así sea porque los insumos son caros. Hay toda una serie de gastos que son inherentes a lo que es la fabricación del medicamento. Ahora bien, la seguridad social es la que cubre en gran parte lo que es el costo del medicamento para el afiliado. Si vamos a entrar en el concepto del jubilado en sí, la obra social principal que tenemos acá en la provincia es el CEROS y PAMI. En el caso del CEROS, tienen unas coberturas con los medicamentos comunes que de orilla del 50%. En el caso del PAMI depende, el tipo de medicamento tiene mayor o menor cobertura. Lo que ha ocurrido aquí, que hasta hace muy poco tiempo, la medicación prácticamente más del 90% de las recetas cubría al 100% del costo. Sí. Significaba que el paciente llegaba a la farmacia y no pagaba nada. El farmacéutico dispensaba ese medicamento de acuerdo a la receta, y después el financiamiento que sí la farmacia lo pagaba la obra social PAMI. ¿Qué ha ocurrido en estos últimos meses? El último mes ha ido un aumento que ha sido muy violento en lo que fue diciembre y enero, arriba del 160%, y después más o menos ha ido acompañando lo que es la inflación. Aproximadamente en los últimos meses inclusive ha aumentado un poco debajo de la inflación. Cuando estamos hablando del aumento del medicamento, estamos hablando de un aumento ponderado, significa que no todos los medicamentos aumentan en esa misma cantidad y en ese mismo porcentaje, y no todos tienen el mismo costo. O sea, hay algunos medicamentos que hace 2 o 3 meses están congelados y otros que han aumentado más del 5%, por ejemplo, más del 4% de la inflación. Pero se saca un promedio. Ese promedio da aproximadamente la inflación. Sí. Ahora bien, el caso particular del PAMI, sí ha habido unas últimas directrices de hace aproximadamente unos 20 días atrás, donde muchos medicamentos que estaban cubiertos por el PAMI al jubilado al 100% han dejado de estarlo como tal. Se han vuelto los porcentajes anteriores a la pandemia, en la mayoría de los casos, entre un 40, 50 hasta el 60% de Sí, dejá de preguntarte ahí, Eduardo, perdón, porque últimamente, y esto surgió también de algunos colegios de farmacéuticos que plantearon esta situación, se hablaba de ansiolíticos y medicamentos para el colesterol que habían bajado la cobertura, más allá que después PAMI lo desmintió, pero ¿qué se sabe al respecto? Nada, los colegios farmacéuticos estamos nucleados en una sola entidad, son 2 entidades, pero en una sola, en la principal, que es Confederación Farmacéutica Argentina, nuclea 19 colegios, donde nosotros somos partícipes de ellos. Nosotros tenemos en COFA un observatorio hace más de 20 años, 20 y pico de años, donde se determina los consumos, se determina la cantidad de aumentos que ha habido del medicamento, la producción, etcétera, etcétera. Eso está al alcance de cualquier persona de la población que quiera entrar en la página de COFA, el observatorio se llama. Entonces ahí uno puede observar qué es lo que ha pasado, cuántas unidades se consumen y cuántas no. Ha bajado un consumo aproximadamente el 15% del medicamento en general. ¿Por qué ocurre esto? Porque también esa directriz que dio el PAMI fue en virtud de las presiones por parte de Economía por lo que era el consumo excesivo que había habido dentro de lo que es la población geronte que llega a la farmacia. Hay un problema principal también, es que por ahí el paciente que no tiene condicionamiento económico para poder afrontarlo, hay una directriz, hay una resolución por parte del PAMI, el 135,
donde si el paciente llega al PAMI, el PAMI le pueden aumentar esa cobertura que le han bajado, se la vuelven a aumentar al 100%. Pero obviamente tiene que estar justificado. Era muy común ver en las farmacias gente que llevaba medicación que no era para él mismo. Es más, nosotros en la farmacia estábamos acostumbrados a que él generalmente va al paciente que está en condiciones, pero la mayoría de los pacientes que están geriátricos, que están en su casa, que están en un geriátrico, no van ciertas personas son familiares o alguien encargado de él, que hace la guarda. Así que ha habido toda una serie de compuestos como para ver qué es lo que se puede llegar a hacer con respecto a este exceso de consumo de medicamentos. Uh-huh. Yo pienso desde el punto de vista personal que con respecto a lo que ha salido en algunos medios de comunicación, hay entidades que capaz que tienen una entidad así formalmente constituida, sin embargo llegan a los medios de comunicación y por lo general también hay un posicionamiento ideológico que produce ese tipo de comentarios. Sí, vos decís por lo de los ansiolíticos y lo del medicamento para el colesterol puntualmente, Eduardo. No, yo le estoy diciendo por algunas noticias que han salido últimamente con respecto al costo del medicamento en la Argentina, sí, con referencia a otros países. Sí. ¿Por qué pensás que hay algo ideológico ahí? Y lo ideológico es, dar información que a veces es sectaria. Por ejemplo, decir que nosotros tenemos el medicamento 1000% más caro que en España es una aberración. Puede haber algún tipo de medicamento que así ocurra, pero también el tema de los genéricos, que mal llamados genéricos. Nosotros en la Argentina, los mal llamados genéricos, en realidad todos los laboratorios en la Argentina producen medicamentos genéricos. Son medicamentos que no están desarrollados acá. El medicamento se desarrolla en laboratorios de investigación, ya sea un laboratorio comercial, pero de investigación. Ellos producen el medicamento, ya veo en los países centrales, y por una cuestión legal tienen una patente, y acá eso no está. Y esa patente dura 5 años. Después de esos 5 años fenece la patente, y en consecuencia el resto de los laboratorios puede copiar esa formulación y largar al mercado, que por lo general lo hace con valores más bajos. Por ejemplo, ahora que está un poco en danza ha sido el tema de los prazoles, los metrazol y demás, que son inhibidores de los protones para problemas de acidez, problemas gástricos. Hay una producción de ácido en el estómago que, inhibe un poco eso. ¿Y qué ha ocurrido con respecto a ese tema? Que hay medicamentos, prazoles, que ya no se los cubre más el PAMI, no se los cubre, empieza a no cubrírselos ninguna obra social ni prepaga. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido ahí? Que hay determinado tipo de precios. Ha encontrado que hay precios que valen, no exactos los precios, pero más o menos para tener una relación de 40.000 pesos hasta 8.000 pesos. Entonces, en la farmacia, cuando a veces llega un paciente y pide un genérico, uno le da ese tipo de medicamentos más baratos que tienen la composición similar a lo que es el medicamento original. Vuelvo a repetir, en la Argentina nosotros no tenemos laboratorios que desarrollan e investigan sobre medicamentos. La Argentina lo que hace es comprar las drogas en los países centrales, por lo general, y aquí se produce el medicamento en sí. Los laboratorios argentinos son de muy buena calidad y además los laboratorios líderes aquí en la Argentina exportan a más de 90 países, no solamente a los países limítrofes, sino hay veces que exportan hasta países asiáticos. ¿Qué es la construcción, vendría a ser la manufactura, entre comillas, del medicamento en sí, lo que uno compra en una farmacia? Sí. Las drogas no se producen aquí. Sí, entonces volviendo, en esta comparación internacional que se plantea a veces, algunos estudios y demás, ¿vos no crees que sea tan así? Entonces, esto de, que acá salga mucho más caro que en otros puntos, no sé, del mundo. Algún medicamento puede haber una diferencia notable, pero vuelvo a repetir, o sea, esos estudios no sé en qué se basan, tampoco sí. Los veo. Ahora pienso, Eduardo, más allá de eso, de los precios y demás, lo que sí probablemente sea realidad es que el acceso de acuerdo al poder adquisitivo, no solo, de la gente en general y sobre todo el jubilado, sea diferente también, ¿no? Cuando comparamos entre países. El problema de fondo, en lo que yo creo, que las jubilaciones son atroces. O sea, el jubilado lo que gana impide que ese paciente compre lo que tiene que comprar. Tenemos que partir de esa base. Claro, sí. Llega el medicamento al 100%. Porque la jubilación son paupérrimas. Entonces,
políticamente se llegó a ese extremo, decir, bueno, yo le voy a entregar medicamentos sin cargo, pero la jubilación está como está. No puede ganar un paciente. No, pero ahí coincidimos, Eduardo, y también por eso a veces se cuestiona, porque decimos, bueno, hay algunos medicamentos que están al 90%, cuando las noticias marcan que hay algunos medicamentos que baja la cobertura, y viendo las jubilaciones que tenés en el país, bueno, ahí aparece el cuestionamiento hacia algunas decisiones, ¿no?, que se toman. Sí, las decisiones están enmarcadas dentro de lo que es la nueva política económica. Yo no puedo decir y aceptar de que la política sanitaria me la dicta un economista. Las políticas sanitarias las dictan todo un complejo de gente, pero gente que está relacionada con la parte sanitaria. En este caso particular, si ahora porque todo el mundo se enteró que era el ministro de Salud que renunció, pero si uno le preguntaba a cualquier persona, un periodista, o persona de la calle, o alguien de salud, ¿quién es el ministro de Salud? Nadie sabía que era el ministro de Salud. Sin embargo, sabíamos que el ministro de Regulación, Sturzenegger, decía que el medicamento tenía que bajar. Pero entonces Sturzenegger es el que está marcando la política sanitaria, Eduardo. ¿Cómo? Digo, Sturzenegger es el que está marcando la política sanitaria. Exactamente, porque para ellos ha cambiado el paradigma de lo que es el medicamento. El medicamento es un bien social. A partir del DNU 70, el medicamento pasa a ser un bien comercial, un bien de consumo. Y nosotros estamos relacionados con los medicamentos como farmacéuticos con el uso racional del medicamento. El uso del medicamento no tiene que ser de consumo, el uso del medicamento tiene que ser prescripto por el médico, en su defecto auxiliado por el farmacéutico en una venta libre en farmacia, de qué es lo que va a tomar y qué, porque los medicamentos son cosas que no son caramelos, no es una cuestión de que yo me duele lo que sea y voy a tomar lo que sea. No es así. Eso tiene que haber un control y tiene que haber un acceso al medicamento que sea común, que sea libre, o sea, que la persona pueda acceder a ese medicamento. Ese es el problema, eso es lo que nosotros hacemos desde nuestras instituciones y lo que pretendemos como profesionales. Bien. O sea, actuar como profesionales. Perfecto. Eduardo, te agradecemos mucho por la comunicación. Un fuerte saludo. Muchas gracias a usted por llamar, no más. Hasta luego. Ahí pasaba Eduardo Molina, el presidente del Colegio de Farmacéuticos aquí de la provincia.